La Nación, Alberto Fernández, así como a la primera dama y a todos los que participaron de la fiesta del 14 de julio del año 2020, del año pasado, y justamente el fiscal está haciendo saber que notifica de la apertura de una investigación descrita, bueno, en los artículos que tiene que ver con el 205, a todos los concurrentes. Y justamente acaba de hacerle saber esto, notificándole de la imputación en su contra, que es decirle: señor presidente de la Nación, estamos investigándolo justamente por haber roto el protocolo sanitario dispuesto por la pandemia del coronavirus. Esto acaba de ser firmado y es minutos después que se presentara por derecho propio el presidente ofreciendo una reparación, diciendo que no hay delito. Bueno, la respuesta del fiscal es: señor presidente, está imputado. Entonces es por solamente haber violado las normas respecto a la pandemia, no por haber violado las normas que él mismo dictó. Exactamente, por haber violado la pandemia. Bueno, resuelve una serie de cosas el fiscal, Nico, que tiene que ver con justamente la imputación que le hace saber al presidente Alberto Fernández, no solamente a él, sino, claro está, a la primera dama y a todos los concurrentes que tienen que ver con el evento del 14 de julio del año pasado. Extraordinaria defensa entonces del presidente de la República, que presentó este escrito por sus conocimientos del derecho y también de la persona que coordina su defensa respecto a un delito puntual que minutos después lo imputa el fiscal. Lo que quiero decir, el fiscal podría haberlo imputado por otros delitos. Pero, como decía Adrián, se le adelantó el presidente al fiscal. Me parece que Nico es muy acertado en lo que está preguntando Sergio, porque el artículo 248, lo que le significaría al presidente es una defensa más difícil. El artículo 248 lo que dice es que sos responsable si no cumplís las órdenes, las normas que tenés que dictar. Ahí está la imputación. Y Alberto Fernández, la pregunta es: ¿está imputado por el 248? Porque el 205 zafa. ¿Y el 248? Él tenía que cumplir la norma que él dictó. Sí, por ahora, Adrián, por lo que justamente estoy leyendo, que tiene que ver con documentación, perdón la sí, no, por supuesto. Pero tiene que ver, sí, concretamente con el 205, claro. Hace referencia, obviamente, a la fecha del 14 de julio, y le hace saber a cada uno de los imputados. Lo que va a pasar ahora es que esto se va a comunicar vía electrónica a través del sistema LEX, que es el que se maneja en el Poder Judicial, justamente, y él hace alusión el dictamen sin remitir artículo alguno. Lo que pasa es que la denuncia, hubo varias denuncias, no hubo una, pero concretamente se centraba en el 205. Por lo que ahora puedo leer del escrito fiscal, no está especificado el artículo 205, ningún otro en concreto, pero el objeto procesal, es decir, lo que investigaba la Fiscalía, tenía que ver con el 205, ¿no? Hay algunos otros hechos que el fiscal entendió que debía ser investigado por otros jueces. Para explicárselo bien a... Luciana Geuna, la sumamos a Luciana Geuna ya con más información. Luciana, Dale. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hay un dato muy importante que me parece que es el centro de lo que todos quieren saber sobre cómo puede seguir esta causa, que es la figura que usa el presidente, como casi livianamente, por decirlo de alguna manera, es una... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, perdón, no tengo problemas con el coso. Es una figura que muy difícilmente pueda prosperar. ¿Por qué? Él dice la extinción por atipicidad de delito. No sé si leyeron eso, si lo desarrollaron. Es una cosa muy técnica, pero de todas las opciones que había en esta causa, que hay en esta causa, la más típica que se está usando en todos los casos, es lo que se llama la conciliación, donde algunos de los imputados, gente común, arregla pagar una multa, arregla algún trabajo social por la situación. Y eso hace que queden fuera de las causas con un sobreseimiento, pero tienen un costo que puede ser económico, puede ser de otra manera. Alberto Fernández juega una ficha jurídica que es
totalmente atípica, casi no hay casos donde se use esto, es prácticamente inexistente la utilización de esta figura, donde si vos le preguntás a gente como Aro Pica si ni se acuerdan, alguna vez hubo un caso, porque es decir que es muy evidente, como para que se entienda casi más llanamente, lo que él está usando es una figura penal que dice que es muy, muy, muy evidente que él no cometió ningún delito. Claro. Y ahí dice, Sí, no lo cometió. Y el fiscal termina... Pero Luciana, acá estamos diciendo, hablando de lo que busca el presidente, cuando el que tiene que buscar los delitos es el fiscal. El presidente dice, se presenta defendiéndose sobre un delito que justamente es el único que le imputa después el fiscal. El fiscal podría haberlo imputado por el artículo que decíamos antes, entre otras cosas, ¿no? Porque acá no hubo medida de prueba, esto ni empezó. Claro, exacto. No sé si el Sergio... artículo de Sí. incumplir la medida que él mismo dictó, que además, Sí. aunque se tenga por condena solamente una multa, indica el artículo, igualmente corre la inhabilitación para ejercer cargos públicos por doble tiempo especial. No, pero por eso, y lo de la multa que él está usando, por eso digo, hay una mezcla de situaciones. En estas conciliaciones que yo les digo, que lo que hacen es efectivamente la sobreseen a las personas cuando llegan a estas conciliaciones con el fiscal y después el juez los homologa. En esas conciliaciones se fija una multa, pero en esto que él está usando, esta figura que es totalmente atípica, es casi excéntrica en el Código Penal, esta idea que él trae, si él cree que le corresponde eso, no le correspondería una multa, digamos, sería irrisorio que él pague una multa, Claro, y porque, es tal como él lo dice. él dice, yo no cometí ningún delito. Para que hubiera existido delito, dice el presidente, tenía que haber un contagio. Como no hubo contagio, yo no cometí ningún delito. Entonces tenés razón lo que decís. En este punto es, miren, yo me presento, ofrezco la multa, no sé bien por qué la ofrezco, porque en realidad no cometí ningún delito. Pido ser sobreseído por lo que no sé, por lo que no sé cometí. qué me están acusando. Ahora, la verdad Luciana, que ha demostrado ser un gran profesor de derecho penal, ¿eh? Pero Luciana, extraordinario. finalmente el Sí. fiscal lo termina imputando. Recién lo dice Sí, Varela, acaba o sea de que esto acaba de salir y esta carta, ¿cómo queda ahora? Nada, la carta sigue vigente. Esto es así. Esta instancia que yo te digo que es excéntrica directamente, la que él plantea dentro de lo que son las presentaciones que se pueden hacer, esta presentación que él hace está bien, digamos, podía ser antes o podía ser ahora que está formalmente imputado, digamos, da igual en un sentido. Obviamente el fiscal tiene que responder a esto y después tiene que responder el juez sobre esto, digamos, tiene que opinar el fiscal y responder el juez. En principio es pero tan excéntrica la figura que parece difícil que pueda prosperar. Por ahí con el tiempo prosperan en esto que yo les digo de la conciliación, que es la manera en que algunas personas vinieron cerrando las causas penales por esto. Pero como decía, a lo mejor si fue Nico o Adrián recién, esto de que eres un funcionario público, con lo cual no le rige lo mismo que a las personas comunes que ponen a conciliación. Es una causa no nata, digámoslo así. Claro, antes de empezar, el presidente sabe por su conocimiento del derecho, sabía que el fiscal iba a imputar por solo un artículo, sin tomar medida de prueba, sin llamar a testigos, sin allanar, sin pedir cámaras, sin enfocarse en otros acontecimientos que ocurrieron en la Quinta de Olivos, que podrían haber violado el ASPO, solamente en la foto. Sí, igual recordemos algo y lo tomo Adrián para esto. Las causas penales hasta donde yo sé que es limitado, no soy abogada, mi conocimiento jurídico, son sobre los hechos. Claro. Hay hechos que Sí, pueden haber generado ilegalidades. Claro, Esas, la los imputación delitos pueden, se imputan hechos y después se define el delito. Ahora, hay algo, Luciana, que el fiscal lo esquiva y que es lo siguiente. Sí, sin el artículo duda. ese 248 que menciona Nico te dice que hay funcionarios que tienen que cumplir normas y cuando no cumplen las normas los funcionarios incurren en un delito. Ese artículo, Alberto Fernández, obviamente ni lo menciona, no le conviene porque él no cumplió su propio decreto. Y el fiscal tampoco lo menciona. No. Hay una Sí. picardía en tribunales de tenderle la alfombra roja. Pregunto, ¿el fiscal le está tendiendo la alfombra roja Fue por azar, al presidente? Ah, por azar No, es ¿O un le gran está tendiendo la alfombra roja al presidente para que el presidente la Y no- transite? No, debe tener un buen abogado que detrás de su estrategia y él sabe mucho de derecho penal. La verdad que, a ver, esto es una opinión personal. Esto le va a traer más problemas al presidente. ¿Por qué? La causa se va a cerrar así nomás y todos los demás, ¿qué va a pasar?
Yo no estoy les planteo, perdón, Nico, te interrumpo, pero me parece... Sí. Sí. No, Estamos viendo te la interrumpo foto porque que me parece que está planteada la estrategia probablemente tal cual vos la decís. Pero atento con dos datos muy importantes. Acá, primero que el fiscal tiene que escribir, si la quiere cerrar después tiene que escribir, eso hay que escribirlo, hay que ponerle la cara a eso, y después un juez lo tiene que validar. Claro, Que cuando vos decís escribirlo, decís que eso no queda en el aire. No. Queda sentado y hay una firma y hay un costo, entre comillas, El 29 de político-judicial que se diciembre. paga por eso. El 29 de Y diciembre después, sale el escrito. perdón, para Nico, que cierra esta idea cortito, pero y después va a tener que el juez Casanelo decidir qué hacer con eso. Pero vos tenés a Arroyo Salgado en este partido, que en cualquier momento podría, digamos, ella tiene una denuncia por los mismos hechos, ya pidió acceso al expediente, y ella es la jueza territorialmente competente, digamos, las cosas Claro, que los están hechos ocurrieron en la Olivos. provincia de Es Buenos Aires. jueza federal Entonces, ojo, con la porque- jurisdicción además ahí, cercanía a la Quinta de Olivos. Es una Eso. garantía para el imputado, ¿no? Corregime, Adrián. Son dos La ju- territorios, La jueza ¿no? natural, Dos ¿no? territorios. Es la Bueno, jueza pero- natural que debería intervenir es Arroyo Salgado. Pero, a ver, Luciana, yo no sé si Nico y Luciana están de acuerdo ustedes. Todo esto que ustedes plantean, sea que la causa quede en la capital federal y que la resuelva con el tiempo Casanelo y el fiscal Ramiro González, sea que la causa se resuelva en San Isidro, esto va a demorar muchos meses. Para entonces las elecciones, las PASO están terminadas, las elecciones de noviembre están terminadas, la gente ya va a estar en otro escándalo, vamos a estar hablando de el precio del dólar, vamos a estar hablando Yo no- de los no- planes no de los sé. resultados electorales, No, no, sé si vamos a están estar así. hablando de Yo No coincido sé en si que es lo están que va a así. ocurrir, pero podría ocurrir otra cosa que vos Puede todos lo ocurrir otra sabemos. cosa, pero la verdad es que esto ha tenido mucho impacto en la opinión pública, muchísimo. Tiene un dato más, Sergio Farela. Sergio, te escuchamos. Sí, Nacho, quería justamente acotar algo. Como bien decía Luciana, se investigan hechos. Vos sabés que releyendo la imputación A que ver. recae sobre el presidente, Sí. dice el fiscal, el objeto procesal tiende a establecer si efectivamente se han perpetrado conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, declarada por el decreto 260-2020, el que firmó el propio presidente de la Nación. Eso es concretamente lo que está investigando en este párrafo, lo dice el fiscal, que no es otra cosa que el 205 del Código Penal. Y lo último, con lo que decía también Luciana, que la causa va a quedar en Comodoro Pi o no. El fiscal le pide al juez que le dé acceso, es decir, que le permita ver la causa a la jueza Arroyo Salgado, que tiene una denuncia paralela, con lo cual esto en breve vamos a conocer si definitivamente todo queda en los tribunales de Comodoro Pi, donde el presidente acaba de presentarse, o no, y pasa a los tribunales de San Isidro. Gracias, Sergio. Línea abierta. Gracias a Luciana Geuna por toda la Ustedes. información que nos ha traído. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Enseguida volvemos acá con todo el análisis en Tele Central de esta información de último momento. Imputaron al presidente de la Nación en la causa que investiga qué fue lo que sucedió en el cumpleaños de la primera dama en Olivos. Ya se está preparando Fernando González. Enseguida también con más información y análisis acá en Tele Central.